eh, vamos a platicar un poquito sobre el tío Vania de Anton Chekhov. A través de sus trabajos me pude dar cuenta que tienen un poco de dificultades para establecer por qué se trata de una tragedia. Y también noté algunas dificultades para identificar al héroe trágico, ¿no? Si bien es cierto, no estamos ante una tragedia griega, si hay algunas eh, líneas que podemos traer de la tragedia griega para analizar estas obras. Ustedes ya se pudieron percatar que no es una obra ni al estilo griego ni siquiera al estilo Shakespeare, ¿no? Ya ustedes tuvieron también la oportunidad de analizar algunas de las diferencias con estas. Bueno, las más evidentes ya las conocen ustedes, ya aquí no hay dioses, es más, ni siquiera en el sentido de Shakespeare, de no se trata de reyes o de soldados muy importantes que se rocen con el rey, nada de eso hay aquí, ¿no? Son, vean el subtítulo de la obra, ¿no? No es, quizá muchos no pusieron atención a esto, pero el subtítulo de la obra es muy interesante porque es El tío Vania, escena de la vida rural en 4 actos. Es decir, no hay referencia a lo que entendemos por nobleza, a reyes, a personas importantes, son básicamente personas comunes y corrientes. Ahora bien, tienen un estatus un poco más alto que unas personas comunes y corrientes, quizás sí, bueno, son dueños de una hacienda, pero ustedes ya vieron que esa hacienda les costó un crédito y, en fin, es decir, en pocas palabras, si alguien ya, algunos de ustedes lo expresó en sus trabajos, se parecen más a nosotros que a personajes o a personas que de pronto con los que no tenemos comparación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito. Básicamente me limitaré un poco a unos cuantos temas, solamente recordar por qué es una tragedia y quién es el personaje trágico y un par de temas más que me parecen importantes y que ustedes no hicieron referencia a ellos y que sería importante retomar, que considerar, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, el tío Vania de Chejo puede ser una obra que a simple vista parece muy alejada del concepto de tragedia establecido por Aristóteles, pero si bien la obra del ruso no es una tragedia al estilo griego, tampoco quiere decir que se aleje del todo. Para eso, bueno, sería bueno que nosotros recordáramos la definición de tragedia que nos ofrece Aristóteles. Todas ustedes saben o tienen en mente esta definición, y si no lo tienen en mente sería interesante, sería más bien importante que la consideraran en sus próximas lecturas. Siempre estamos hablando de qué es la tragedia. Siempre piensen en una definición de tragedia, y lo interesante sería partir de la definición de Aristóteles, no porque todas las tragedias cumplan con la definición de Aristóteles, ya lo habíamos platicado, ni siquiera las tragedias griegas en algún momento cumplen estrictamente con lo que Aristóteles manda de pronto, ¿no? Sino, a veces, se salen ellos mismos, pero nos sirve para empezar a establecer afinidades, diferencias y semejanzas con la obra que nosotros estamos leyendo, y sobre todo con las que ya no son del periodo griego, es decir, con Shakespeare y con ahora con Tío Vania de Chekhov, y seguramente en esta semana los que ya están leyendo a Ibsen con Casa de Muñecas y la tragedia de del mexicano el gesticulador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recordemos un poco esta definición. ¿Qué nos dice Aristóteles? Bien, la leo para que ustedes la tengan. Hay una definición muy corta, que acuérdense que la definición es, la definición corta y rápida es la imitación de acciones esforzadas de nobles, de personas nobles, ¿de acuerdo? Vamos con la un poco más amplia. La tragedia, según Aristóteles, es la imitación de una acción esforzada y completa
de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante temor y compasión lleva a cabo la purgación de las afecciones. ¿De acuerdo? De aquí hay muchas cosas que vamos a tener que dar por descontado y que nosotros ya las conocemos. Esas cosas que damos por descontado es que tiene una amplitud, tiene un lenguaje determinado, es un lenguaje literario, vamos a decirlo así, está dividida en partes y carece de narración. Carece de narración porque todo está sucediendo en la obra. ¿De acuerdo? Entonces eso ya no lo discutimos. Eso hace que sea una obra de teatro, no necesariamente una tragedia. ¿De acuerdo? Quizá nos quedan dos cosas. La acción esforzada y el temor y la compasión que lleva a la purgación. Vamos a hablar un poquito de eso. La acción es llevada a cabo por los personajes, ¿de acuerdo? Y específicamente la acción que a nosotros nos interesa, la acción esforzada, es la que lleva a cabo el héroe trágico. Y en este caso, yo comprendo que pueda ser para ustedes difícil establecer quién es el personaje trágico, pero quizá es porque no se han hecho las preguntas adecuadas. Y en este caso, en el caso de la tragedia, no hay otra pregunta adecuada más que ver quién ejecuta las acciones importantes. ¿De acuerdo? Quizá para contestar esta pregunta hay que establecer otra primero. Y aquí es donde vamos a analizar un poco las obras. La otra pregunta es, ¿cuáles son las acciones importantes? ¿De acuerdo? O sea, vean que si yo les dejo una tarea y la tarea es que ustedes respondan quién es el personaje trágico, no es nada más plantearse esa pregunta, sino, bueno, a partir de qué acciones puedo identificar a ese personaje. Entonces ya se convierte esto en un análisis un poco más amplio. Ya no es nada más contestar una pregunta, sino en realidad acercarse más a la obra. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver cuáles son las acciones trágicas que suceden en la obra. Las que suceden delante de nosotros. Porque aquí hay que tener una cuestión muy presente. Aunque hay un pasado de los personajes, este pasado nos lo van diciendo en toda la obra, aquí lo importante es lo que va a suceder en el presente y de las cosas que se están dando cuenta los personajes en el presente. Es decir, ya no estamos con Edipo, en donde todas las acciones eran pasadas, en donde ya no sabían por qué habían sucedido las cosas y solamente asistíamos a la obra para desvelar cómo una cierta profecía se cumplía. Aquí ya no hay profecías, aquí solo hay acciones. Y vean, pongan mucha atención en las acciones, porque las acciones también son pocas en la obra. Durante los dos primeros actos de Tío Vania, lo único que tenemos son palabras, un montón de palabras y casi nada de acción. Vean a los personajes en el escenario, imagínenselos. Están ahí y ¿qué es lo que están haciendo? Solamente llegan, se sientan, discuten, tratan de cortejar a alguien, son rechazados, pero todo es a través de palabras. Casi ni se mueven incluso en el escenario. Están sentados, están en actitudes de hastío, vamos a decirlo. ¿De acuerdo? Tenemos declaraciones de amor que no son correspondidas, discusiones y ya, un montón de palabras. Obviamente esto contribuye a generar un ambiente muy tedioso. Este ambiente tedioso va a ser el que nos está diciendo algo de los personajes. ¿De acuerdo? El ambiente en realidad en la obra y sobre todo en estos dos primeros actos es pesado, porque lo que quiere darnos a entender Chekhov es precisamente que en esa cabaña, en esa casa de campo, no se podía vivir porque cuando llegó el profesor, las cosas se pusieron pesadas para todos los habitantes de esa casa. Incluso, no nada más los habitantes fueron afectados, sino también los otros vecinos, como el doctor o el vecinito miserable. ¿De acuerdo? Entonces, esta no acción en la obra, en los dos primeros actos, obviamente es compensada por una cosa: el conocimiento que nosotros como lectores o espectadores obtenemos del pasado de los personajes, de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus sueños. Si se dan cuenta, en estos dos primeros actos, lo único que hacemos es escuchar a los personajes y escuchamos
¿Qué les gusta? ¿Con qué sueñan? Que es en realidad muy poco. ¿De qué están hartos? Que es de la vida, ¿no? Del oficio, de vivir, de discutir con el otro, del otro. Están hartos de todo, de pronto. ¿De acuerdo? Estos dos primeros actos son importantes para eso. Pero no me crean a mí. De pronto, esta falta de acción también la expresa Vania, ¿no? En los primeros textos. Está hablando con su mamá y su mamá empieza un poco a defender al profesor, ¿no? Y un poco a justificarlo. Ay, pero si escribía tanto y ahora se retracta de lo que ha dicho. Y en algún momento, Vania la calla y ella dice, bueno, pero yo quiero hablar. Y entonces Vania le dice, desde hace 50 años no hacemos más que hablar y hablar y leer artículos. Ya basta. Es hora de dejarlo, ¿no? Es hora de terminar. Ahí el personaje, si se dan cuenta, Vania de pronto tiene muchas luces y nos va dejando algunas pistas en la obra, porque él es consciente de las cosas que están sucediendo, aunque le hace falta un poco determinarse más, un poco más la actitud del médico, ¿no? Que más adelante hablaremos un poco de él, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, él mismo ya está harto porque solamente se ha hablado y han leído. Es decir, no ha habido acción, ni en la obra, ni en su vida. Y eso es precisamente lo que nos va a encaminar hacia un poco la tragedia. Uh-huh. Porque después, enseguida de esta parte, lo que hace es empezar a refunfuñar y con ira empieza a enumerar todas las cosas que lamenta. Y lo que lamenta es haber perdido su tiempo. Él dice que a su edad, a los 47, ya no puede hacer cosas que hubiera querido hacer, pero que tuvo que sacrificar porque estuvo al frente de la hacienda en donde están. ¿De acuerdo? La acción llega hasta el tercer acto. ¿Quién ejecuta esa acción? Obviamente, Vania. ¿De acuerdo? Y entre todas las cosas que suceden, hay una muy interesante que sucede hacia el final. Y es el intento de asesinato hacia el profesor. Muchos de ustedes sí vieron, porque es muy evidente pues en la obra, ¿no? Todos seguramente nos emocionamos en esa parte, esa es la parte muy interesante en la obra porque venimos de dos actos que son muchas palabras y muchas discusiones, hasta este final de acto en donde esas palabras se convierten en acciones y la acción resulta en una cosa muy violenta, ¿no? Entonces ustedes expresan que este es el clímax de la obra y efectivamente, ¿no? Esta discusión violenta que tienen Vania y el profesor, es el clímax. Pero también muchos de ustedes, los que dijeron que aquí estaba el clímax, tienen problemas para determinar cuál es el héroe trágico. Pero si ustedes tienen ante sí la acción, una de las acciones más importantes de la obra, quizá la más importante y la que define los rumbos a seguir. Obviamente va a terminar muy diferente de una tragedia griega o incluso de las de Shakespeare. Y tan diferente que ni siquiera hay muertos, ¿no? Pero acuérdense que hay otras formas de morir, como puede pasar aquí, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Esta acción, por principio, vean nada más qué tan importante es, pero cuánta importancia le quitan. Es paradójico, porque nosotros acabamos de ver, y lo vimos en la representación, pues, es decir, lo puso ante nuestros ojos el dramaturgo, un intento de asesinato. Vania hizo 2 tiros, ¿no? Pero esta acción ni siquiera tiene repercusiones. Nadie le reprocha nada a Vania. Nadie le dice, oye, cabrón, quizás intentaste matarlo. Nadie le está diciendo eso. Nadie lo juzga. E incluso él se da cuenta. Y en algunas traducciones, dependiendo de la traducción que ustedes tengan, Vania en algún momento dice, es divertido. He intentado cometer asesinato y nadie me detiene. Nadie me acusa de nada. Lo que quiere decir que me tienen por un loco, ¿no? Vean esta otra traducción. Aquí le ponen no es divertido, sino es extraño. Pero el sentido es el mismo. He intentado un homicidio
y no se me detiene ni se me entrega a la justicia. Y vamos, es una acción importante, es un intento de asesinato y pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque todo el mundo está perturbado por todas las acciones que han pasado. Incluso, aunque para nosotros como espectadores es una sorpresa, quizá para los personajes no resultó sorpresivo. Y todavía quedan como en una especie de shock. Pero, y esto le da un tono más patético y trágico a la obra. Las acciones no son castigadas, ¿no? Son las palabras las que tienen efectos adversos para los personajes, pero no las acciones. Si se dan cuenta, siempre están juzgando al profesor por lo que dijo o no dijo. Vanya está criticando al profesor siempre porque él escribía cosas que no entendía, ¿no? Pero no lo juzgan por sus acciones. Incluso a Vanya mismo tampoco lo juzgan por sus acciones. Y cuando alguien lo juzgan por sus acciones, como por ejemplo al médico, el médico, Sonia está enamorada de él, pero más que por sus acciones, por sus palabras también. Es apuesto, es inteligente, es todo. Y tiene el plus de que, bueno, le gusta la ecología. Hace esto y esto y esto. Es muy poco. No en los personajes principales, no en Vanya, por ejemplo. Ahora bien, esta acción, lo que acabamos de ver nosotros, genera temor y compasión. Genera temor, por un lado, porque todos nos podemos ver reflejados en Vanya. Todos en algún momento podemos ser Vanya. Pero también genera compasión porque vemos lo que le pasa a él. Y decimos, bueno, qué bueno que le pasó a él y no a mí. Pero tendré cuidado en no caer en su error. En este sentido, ¿cuál es el error de Vanya? Pues el intento de asesinato, el intento frustrado de suicidio que se da momentos después, su amor por Elena, trabajar como burro por otra persona, todo esto junto, quizá, pero la obra nos está diciendo que no hay error más grande que haber vivido su propia vida en nombre de la de alguien más. El error más grande de Vanya fue creer en otra persona y sacrificarse por esa otra persona. Y todo lo demás fueron, ahora sí, como dice la canción, puros ladrillos que van construyendo ese muro. ¿De acuerdo? Es lógico que Vanya haya fallado los 2 tiros que suponía iban directos para el profesor. Pero esto es la representación de su vida. Es un tremendo fracaso. Él mismo se lamenta, ¿no? ¿Cómo es posible que haya fallado esos 2 tiros? Bueno, lo que ha fallado es su vida. Fallar en 2 tiros ya no tiene importancia, porque lo que hizo es fallar en su vida. Ha desperdiciado toda tu vida y ese fue su error trágico o su harmatia. Quizá si buscamos ahí el traslado de los términos griegos, su ibris aquí quizá no fue ni orgullo, sino más bien un exceso de ilusión, ¿no? Y ahora vean cómo termina este tercer acto. ¿Cuáles son las últimas palabras que Vanya dice en su tercer acto? Se hace 2 preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué significan estas preguntas? Una sola cosa, acción. Se ha dado cuenta que toda su vida ha sido creer en palabras y no ha tenido nada de acción. Por eso también la obra se soluciona un poco con trabajo. Sonia le dice, bueno, pues ya ni modo, vamos a trabajar. Es decir, hay que hacer algo porque estamos cómodos, ¿de acuerdo? Pero la obra es bien interesante porque la obra termina igual. Obviamente, después de todo un giro, ya sabemos que no es igual. Ahorita vamos un poco a esa parte, ¿no? Vamos a seguir un poco con la idea de la tragedia griega. ¿Ustedes recuerdan algunos otros términos de la tragedia griega? Igual, si lo recuerdan, pueden establecer un diálogo de esos términos con esta obra. Por ejemplo, ya hablamos del temor y hablamos de la compasión. Incluso ya mencionamos el error, incluso podemos pensar en la ibris, ya, la ilusión, el exceso de ilusión.
Pero hay otros dos términos bien interesantes como la anagnórisis y la peripecia. ¿Hay anagnórisis aquí? ¿Hay peripecia? ¿Se acuerdan que la anagnórisis era el reconocimiento? Y nosotros veíamos, por ejemplo, cómo los personajes se reconocían, ¿no? Cómo Ifigenia reconoció a su hermano, ¿no? Cómo Edipo se reconoció en ese niño que fue regalado porque reconoció al pastor, ¿no? Y cómo el pastor ayudó a ese reconocimiento. Entonces sabemos, pues, que la anagnórisis es el reconocimiento de algo, de un familiar, del pasado. En general, la anagnórisis es el reconocimiento del destino. La pregunta es, ¿hay anagnórisis en Vania? Es decir, ¿hay reconocimiento? Pues claro que sí. Desde el inicio, Vania sabe que su vida se ha perdido, pero hacia el acto 4 se da cuenta de una verdad terrible. La llegada del profesor y de su esposa le dejaron esto en claro, que todo cambió para dejar las cosas exactamente igual. Es cambiar todo para que nada cambie. Y eso es trágico. Vean todo lo que ha sucedido. Incluso alguien estuvo a punto de morir. ¿Y qué creen que pasa? Ustedes cierran la obra y te quedas con una sensación de ¿por qué maldita sea pasó todo esto? ¿Para que todo siga igual? ¿No? Vania seguirá con su vida miserable. Pero ahora hay una diferencia con respecto del pasado. Ahora tiene el conocimiento de que su vida es miserable y de que seguirá siendo miserable. De que todo lo que hace lo va a hacer en vano y no va a haber un beneficio para él. Que se le ha pasado el tiempo. Y ese es el meollo de la tragedia. En eso encontramos precisamente esta purgación de la que Aristóteles nos habla. Ahora el lector también sabe que la vida es trabajar sin ninguna razón y que trabajamos para mantener nuestra miserable vida. ¿Puede haber algo de esperanza? Sí, y Sonia lo plantea, ¿no? Sonia le dice, bueno, pues una vez que sabemos que nuestras vidas son miserables, pues ¿qué nos queda? Nos queda seguir viviendo, ¿no? Incluso Sonia termina la obra con estas palabras. ¿Qué podemos hacer? Pues hemos de seguir viviendo, ¿no? Pero ahora con una diferencia. Ahora ya sabemos que nuestras vidas son nada, son miserables. Y vean nada más, vean lo que dice. Vania, en algún momento de la obra, por eso les decía que la ibris de Vania es este exceso de ilusiones, ¿no? Dice Vania románticamente. Cuando no se cuenta con realidades que vivir, se vive de ilusiones. Pero ojo, porque Sonia le dice, ¿de ilusiones? ¿Quieres realidad? Aquí está la realidad. Y le dice Vania, ¿de ilusiones? Pero si el heno se está pudriendo allá afuera porque no hay nadie que lo recoja, ¿por qué no lo has hecho? Es decir, la realidad te está esperando. Que tú quieras refugiarte en tus ilusiones es diferente. Si te refugias en tus ilusiones, no hay acción. ¿De acuerdo? Esta es la gran diferencia con la tragedia griega. Aquí, de pronto, hasta parece una tragedia millennial, ¿no? De pronto se queja Vania, pero él mismo reconoce que no está haciendo nada, que le ha dejado toda la tarea a Sonia. Y más adelante Sonia también dice, ya no estoy haciendo nada, ¿no? Ahora bien, ¿hay peripecia? Por supuesto que sí, pero vean qué importante es esta peripecia, porque ya no tiene nada que ver con la idea de la peripecia de Aristóteles, en donde había un cambio de fortuna. Recuerden que que la peripecia es el cambio de fortuna en sentido contrario, ¿no? Aquí precisamente el cambio de fortuna se da en este momento, en el momento de los balazos, en el momento en el que Vania se da cuenta que su vida es miserable y que no va a cambiar y que va a tener que seguir haciendo lo mismo, porque ni siquiera puede suicidarse y ya no lo va a intentar, ¿no? Porque ahora tiene que vivir, acostumbrarse a vivir con esa vida miserable que lleva. Uh-huh. Aquí, a diferencia de la tragedia griega, no hay cambio de sentido de las acciones. Van a seguir con su misma vida miserable. Aquí de lo que se trata es de que hay un cambio en la visión que el ser humano tiene sobre las acciones que pasan. Voy a seguir haciendo lo mismo, aunque sea aburrido y miserable, pero ahora sé
que va a ser aburrido y miserable. Y quizá ahí esté esta idea de un poquito de esperanza. Porque, ¿cuál es el tema de la obra? Uh-huh. Desde el inicio lo sabemos, porque desde el inicio nos lo dice el médico. Vean que Astrop nos dice, me he vuelto otro, trabajo demasiado. ¿Quién lo va a envejecer? La vida de por sí es aburrida, tonta, sucia. Te vas volviendo también absurdo. Destino inevitable. Esto lo dice Astrop en su primera intervención, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? ¿De qué se trata la obra? ¿Mm? Del paso del tiempo, de los estragos del trabajo, de la miserable vida, de que el hombre es nada. La obra se va a dedicar a demostrar todas estas premisas. ¿Mm? Incluso hay un tema que está de fondo y que a mí personalmente me sorprende mucho por lo viejo que es. Recuerden que esta obra es de, si no me recuerdo, 1899, es decir, de los últimos años del siglo XIX. Ya pasó todo el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI y ya llevamos 2 décadas del siglo XXI y seguimos hablando de eso y apenas parece que es un tema nuevo, ¿no? Y el tema de fondo aquí es la deforestación. ¿Se acuerdan? Astrop está realmente preocupado por la deforestación. Y aparte, este personaje muestra una conciencia amplia de lo devastador que puede ser humano, ¿no? El ser humano. No obstante, este tema no está ajeno del tema principal. Porque observen cómo hay una metáfora ahí, ¿no? Cuando le explica a Elena esta cuestión de los mapas, que acuérdense que Elena está hablando con la Virgen porque no lo está pelando, pero él está entusiasmado platicando. Él habla de la decadencia indudable y gradual de los bosques del distrito en donde viven. Incluso le dice, mire, hace 50 años había tantos, hace 25 años había tantos, y mire, ahora ya no hay. Aquí están las manchas, bla, bla, bla. Bueno, esto es solamente una analogía con la decadencia indudable y gradual de la vida del ser humano. Y que se ve en todos los personajes de la obra. Quizá, a excepción de uno, que quizá es el personaje más miserable que el espectador ve porque no tiene ningún conflicto, pero es el más feliz. Telegin. Vean a Telegin. La primera intervención que dice es lo mismo cuando voy por el campo, que cuando me paseo por la fronda de este jardín o miro a esta mesa, experimento una inefable beatitud. El tiempo es maravilloso, los pajarillos cantan y la paz y la concordia reinan entre todos. ¿Qué más se puede esperar? Se lo agradezco con toda el alma, aceptando una taza de té. Es pura felicidad en Telegin, ¿no? Este Telegin es un personaje feliz, se preocupa por los demás, ¿pero por qué? Porque ha comprendido algo que los demás no han comprendido. Su tragedia, la tragedia que él tiene, que él tuvo en el pasado, le ha ayudado a comprender que la vida es pasajera. Él, acuérdense que desde el inicio expresa su felicidad, su sentimiento feliz, pero también explica por qué se debe todo eso, ¿no? Hay 2 palabras muy interesantes con él. Aquí, paz y concordia. O en otras traducciones, paz y armonía. Son las palabras que están ahí, ¿no? Que contrastan siempre con las palabras del médico o incluso con las palabras de Vania. Pero él comprende que hay una tragedia que se vive diferente en cada ser humano. Y explica por qué. Vean nada más. Permíteme, Vania. Mi mujer, y sin duda, por culpa de mi exterior poco atrayente, se fugó al día siguiente de la boda con un hombre a quien quería. Pues bien, después de todo esto, yo seguí cumpliendo con mi deber. Todavía la quiero y le guardo felicidad. Le ayudo cuando puedo y le he hecho entrega de todos mis bienes para que atienda la educación de los niñitos que tuvo con aquel hombre a quien quiso. Me falló la dicha, pero me quedó el orgullo. Y ella, en cambio, su juventud pasó, su belleza,
sujeta a las leyes de la naturaleza, acabó marchitándose. Y el hombre a quien quería falleció. ¿Qué le ha quedado? Observen que después de que Telegin dice todo esto, nadie le hace caso. Él está expresando todo el sentido de su resignación. Es decir, les está dando la clave para que no sean tan azotados. Y nadie le hace caso. Enseguida habla Sonia, pero Sonia habla de, creo que la tetera o algo más. Y él les dio la clave. A partir de ahí empieza toda la serie de palabrerías y luego la serie de acciones. ¿De acuerdo? En general también hay un tema de una atmósfera muy pesada en esta obra. Y aquí es densa precisamente porque, como les decía al inicio, no se soportan los personajes. Incluso vean que Elena y Sonia no se llevan bien. Entonces aclaran su enemistad en el transcurso de la obra, pero eso contribuye a que la obra esté muy pesada, ¿no? Y es pesada por las actitudes que tienen las personas. Y sobre todo la actitud que tiene un poco el profesor, que ya sabemos que es un ogro, pero también Vania contribuye a eso, ¿no? Vea, por ejemplo, este diálogo. Va Elena, están ahí viendo, disfrutando de la tarde, del día, y entonces Elena dice, bueno, la verdad es que el tiempo hoy está hermoso, no hace calor. Y entonces Vania le dice, sí, es un tiempo muy bueno para ahorcarse. ¡Wow! ¿No? Es decir, cada que alguien quiere expresar belleza, siempre viene una expresión para acabar con esa belleza. Entonces, a pesar de que es una casa de campo donde se supone que están rodeados de belleza, no se los permite porque ellos mismos no pueden percibir la belleza que los rodea, porque tienen sus vidas miserables a cargo. ¿De acuerdo? Y solamente ya para cerrar, para no prolongar más este comentario, quiero llamar su atención en dos cositas, en un contraste que se plantea en la obra, el contraste entre la vida y el arte, ¿no? Ustedes saben que el profesor es un crítico de arte fallido, y eso es lo que le molesta a Vania, ¿no? Pero también noten que a lo largo de toda la obra el arte le sirve a los personajes para contrastar en lo que viven, lo que han vivido o lo que les gustaría vivir. Es muy interesante porque aquí se oponen las palabras contra las acciones. Mi vida es miserable, ay, pero en el arte, es decir, en las palabras, la vida es así. Y se repite mucho. Por ejemplo, Vania asegura que si él no hubiera sacrificado su vida por la hacienda y por el profesor, él habría sido un Schopenhauer o un Dostoyevsky, ¿no? Telegin dice que la escena que sucedió, esa escena de los balazos, es digna del pincel de Aivazovsky. Y Astrov quiere retener a Elena, le dice, no te vayas, y para convencerle le dice, aquí hay casas al estilo Turgeniev, ¿no? Aquí el papel del arte es muy interesante porque de pronto Chekhov opone la vida contra el arte, pero nos da una cachetada, porque Chekhov nos dice que la vida siempre sale perdiendo, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que les quería platicar sobre Anton Chekhov y Tío Vania, y quizá les sirva un poco para pensar en la manera en que van a acercarse a otra gran obra que van a leer, que es Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Nos vemos la próxima.